Hola, mi nombre es Roberto Ramírez Basterrechea, soy doctor en Economía Política y experto en gobiernos y ciudades digitales. Les doy la bienvenida a este canal Gobernanza Ciudadana y Digital. En un mundo donde la tecnología define nuestras interacciones, gobiernos y sistemas democráticos. Gobernanza Ciudadana Digital es el espacio para analizar cómo la digitalización impacta la transparencia, la participación ciudadana y el futuro de nuestras sociedades. Acompáñanos en este viaje de análisis, debate y soluciones innovadoras para una gobernanza más justa y eficiente. Es hora de entender y construir el futuro de la democracia digital. Gobernanza ciudadana digital. La tecnología al servicio del ciudadano, no del poder. Síguenos, participa y únete a este canal que los expertos te traerán información que también te puede interesar. La doctora Blanca Rosa Mármol de León es abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, funcionaria pública, política, docente, escritora y ex magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Fue presidente de la Asociación de Jueces del Distrito Federal y del Estado Miranda en el periodo de 1992 y 94, siendo igualmente en ese periodo representante en Venezuela de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Ha participado como ponente en muchos congresos a nivel nacional e internacional y de igual forma ha recibido distintas condecoraciones y reconocimientos. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y saludos a tu audiencia. Y bueno, aquí estamos. Gracias, doctora. Como le comentaba fuera de cámara, esto no es un programa para hablar sobre aspectos en sí de chismografía, sino tratamos Ujú. de construir un diálogo para que las personas entiendan qué es lo que estamos viviendo, cuáles son las problemáticas que tenemos y también tratar de hablar de soluciones y bueno, ¿por qué no? ¿Cuáles podrían ser esos caminos que tenemos para salir de la problemática? Ujú. Dentro de lo que en sí entendemos como gobernanza, ciudadanía o ciudadanización y digitalización. Pero doctora, dentro de todo esto, a mí me gustaría hacerle una pregunta porque me llamó mucho la atención algunas entrevistas que he visto de usted sobre devuelve mi voto. Y sobre todo que hace poco inicié una pequeña campaña también de enviar cartas a los países o a las instituciones de algunos países que recibieron y que apoyaron al señor Edmundo González Urrutia. Estas cartas, por ejemplo, en el caso del Parlamento alemán, quien emitieron un comunicado dando apoyo a el señor Edmundo por el triunfo que obtuvieron el 28 de julio. Este movimiento o esta pequeña actividad que se hizo para tratar de exigirle a estos países y evitar de que caigamos nuevamente en lo que ya vivimos, que los hemos conocido no solamente una vez ni dos veces, sino muchas veces, como es el caso de lo que pasó con Guaidó. En este caso, hay elementos jurídicos que avalan la elección, por una parte, ese esfuerzo que hicieron todos los electorados y la elección del señor Edmundo González Urrutia. Desde su punto de vista, doctora, y que sé que usted viene trabajando y viene hablando sobre esto, ¿qué mecanismos legales tiene la sociedad civil para exigir que Edmundo González Urrutia cumpla con su juramento y asuma, por una parte, la presidencia y entendiendo que él asumió esta responsabilidad de forma voluntaria, nadie lo obligó? Y fue electo por una mayoría significativa de la población, eso no se puede negar. Entonces, tenemos algunos elementos jurídicos que podríamos tomar para exigir esto, no solamente a nivel país, sino a nivel internacional también. Mira, cuando te oigo decir eso, lo que me viene a la mente como recurso de la ciudadanía, estamos hablando de eso. Es decir, Sí, ¿cómo podríamos nosotros lograr que el Mundo González Urrutia se juramentara? Es eso lo que estamos hablando. es correcto. Ajá. Bueno.
recursos, el único que se me ocurre es terrible, porque sería hacer valer lo que está en la Constitución. Porque fíjate, a mí me alarma la situación de la falta de juramentación del presidente. No es simplemente, no es una cosa política, es algo constitucional, porque la Constitución no le fija una fecha para la juramentación, sino que le fija la autoridad ante quién, ¿verdad? Y nos da la alternativa de que si no puede ante la Asamblea, que es donde debe juramentarse, ante quién debe juramentarse, lo haga ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y yo he sostenido que él podría hacerlo ante el Tribunal Supremo de Justicia legítimo que está en el exilio. Eso es lo que tenemos. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la Constitución siguiente? La Constitución lo que tiene después es cuando hay falta absoluta. No dice en ningún momento, si no puede en el momento juramentarse el presidente, lo hará dentro de tal lapso. Eso no está allí. Lo que está Mm, es la alternativa para cuando no se puede ante la Asamblea, que es la autoridad ante la cual corresponde hacer. Entonces, si tú lees el artículo 233 de la Constitución Nacional, es un artículo que habla de las faltas absolutas del presidente. Ahora bien, el presidente para ejercer el cargo y de acuerdo a la ley de juramento de funcionarios públicos debe juramentarse. La juramentación es un requisito para entrar al ejercicio del cargo. Está allí y está aquí ante quién. Ahora bien, dice el artículo 233, cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo es como llamamos o llaman a González Urrutia y es como lo reciben en todo el mundo, en todas partes a donde ha ido, ante todas las organizaciones, representantes de gobierno a nivel internacional, es el presidente electo. Situación que muchas veces yo he señalado como molesta, porque a veces la oigo o la siento como un eufemismo, por no decir sedicente presidente. ujú. Porque Correcto. presidente electo no es lo mismo que presidente a secas. Tú eres el presidente de Venezuela o no lo eres, pero el presidente electo es con un apellido que nos mueve a estos pensamientos que te estoy manifestando. Entonces, aquí dice el 233 de la Constitución que cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Entonces, aquí hay un lapso, es el único Correcto. lapso que vemos. Son 30 días consecutivos siguientes a la falta absoluta del presidente. Entonces viene la pregunta, estoy reflexionando aquí contigo, porque Ujú. no lo había abordado como qué hacer, pero sí como lo que puede suceder, que me preocupa mucho. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Viene nueva elección. Es un resultado para nosotros en Venezuela bastante malo, porque después del el esfuerzo enorme y efectivamente eh, asombroso en la eficiencia que llevó a cabo María Corina Machado con esas elecciones contra todos los obstáculos aquí en Venezuela, empezando porque no la dejaron inscribir por las inhabilitaciones absurdas, el atropello a sus derechos, ¿verdad?, ciudadanos. Entonces, y además lograr la prueba de que ganó, sería bien triste que ahora esa elección se perdiera. A eso es que quiero hacer referencia. Si fuéramos a una nueva elección. Y esta nueva elección, además, le permitiría al régimen lavar la cara, por decirlo coloquialmente, a su proceso, ¿verdad? Porque, bueno, ya la elección se hizo, no se asumió el poder, tenemos que hacer otra elección. Y por supuesto, en la otra elección vamos a ganar. Entonces,
porque ellos se proclamaron como ganadores, porque la situación que tenemos desde el punto de vista de los electores y de los ciudadanos en Venezuela es la siguiente. Se fue una elección, se ganó por una mayoría abrumadora, 70-30. Lo digo porque está aprobado, porque están las actas y está en el ámbito internacional igualmente. Y quien está encargado del gobierno es el que perdió. Entonces, fíjate, nosotros tuvimos unas elecciones, ganó Edmundo González Urrutia, pero está gobernando el que perdió, que es Nicolás Maduro. Y es el interlocutor, que es lo que quería agregarte también. Es el interlocutor porque vimos claramente cómo cuando Estados Unidos mandaron a un representante para presuntamente arreglar las, entre otras, además del rescate de los norteamericanos detenidos, la recepción de los venezolanos deportados, y digo presuntamente porque no se necesita autorización ninguna para que los venezolanos regresen a su país. Eso lo dice la Constitución. Correcto. Inclusive condenados por un delito pueden entrar a su país y terminan de pagar la pena aquí. Así que eso también es otra cosa que no es verdad. Entonces, si tú ves eso, te lo digo por lo siguiente. Entonces, ¿cómo crees tú que se siente el elector hoy por hoy aquí en Venezuela cuando ve eso? O sea, se proclamó, vamos a decir, por la democracia, por el procedimiento maravilloso llevado a cabo por María Corina Machado, el ganador, Edmundo González Urrutia, todo el mundo lo sabe, lo reconoce como presidente electo, pero aquí seguimos con el presidente que perdió el candidato que perdió la elección, ejerciendo la presidencia, siendo el interlocutor válido, y además, que es por donde empezamos, el Mundo González Urrutia no ejerce el cargo. O sea que lo Entonces, que usted está diciendo en este momento es que el señor Edmundo González Urrutia, debi- cumpliendo con ese plazo que usted señalaba de esos 30 días, aunque todavía no me queda claro cuándo, quién dice que ese plazo, esos son 30 días, porque por lo que entiendo se debe la asamblea, eh, la asamblea, correcto. Bueno, en la este asamblea caso, convocaría entonces, declara el abandono del cargo, en este caso sería, y se convocarían nuevas elecciones, como hicieron, ¿te acuerdas? Cuando, cuando Guaidó cuando Guaidó, correcto, con Maduro. correcto. Correcto, correcto. Entonces, en Ajá. este caso, quiere decir de que la Asamblea no lo va a hacer. ¿Qué No. opciones tenemos? Bueno, no ¿Cómo puede el sabemos. ciudadano? Ese es el punto. Perdóname que te interrumpa, ese es el punto. No sabemos si la asamblea lo va a hacer. No Ah, ok, sabemos si les conviene. Eso es otra cosa que está por verse, porque ellos no lo han planteado, pero yo creo que se lo lo deben haber pensado. ok. Me Y imagino, sí, por supuesto. podría convenirles para eso que te comenté antes del aspecto democrático, porque uno de los planteamientos cuando estábamos en esta lucha, ¿verdad? Porque quién era el ganador y todo eso era bueno, había factores políticos que sugerían, bueno, la solución es ir a una nueva elección. ¿Lo recuerdas? Claro, 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 claro. O Eso tal estaba. vez, ah, o tal vez, me imagino que estarán planteando, porque sí que tienen buenos asesores, te estarán planteando de que como no hay una juramentación, pues el que está se queda por, obviamente, por razones naturales de un proceso natural. No hay juramentación, no hay posicionamiento del cargo, y por lo cual la persona que estaba, que es en este caso Maduro, pues continúa en el cargo hasta que no exista una nueva juramentación. Entonces está reforzada su proclamación. Correcto, correcto. En un mundo cada vez más digitalizado, la tecnología electoral debería ser una herramienta para garantizar la transparencia y la confianza en los procesos democráticos. Sin embargo, Sí. en muchos casos se ha convertido en un mecanismo de control y manipulación, como el que hemos visto. Bueno, todavía no está muy claro del todo lo que ha pasado con el caso de las máquinas
electorales en Venezuela o si esto realmente ha sido manipulado directamente desde la empresa que suministra las máquinas y el software o desde los que controlan el sistema nacional electoral. ¿Cree que estamos frente a una dictadura tecnológica donde el sistema electoral puede ser utilizado para beneficiar o determinar actores políticos, tanto a nivel interno como externo? Sí, yo creo que la parte de la tecnología es algo que en las elecciones es peligroso. Se puede manipular como nosotros lo vivimos. De hecho, es bueno recordar aquí que uno de los representantes de de la compañía, pues que trajo aquí las máquinas esas de votación, bueno, como dijo que había habido una manipulación, tuvo que irse del país porque lo iban a poner preso. No sé si te acuerdas de eso. Sí, hablamos de Entonces, Smartmatic, ¿no? sí, de Smartmatic. Ajá. Y se ha visto muchas veces que la propuesta es que, bueno, que se podrían usar las máquinas, pero que debería haber una presencia de todas maneras valga la redundancia, de las personas, para que puedan dar testimonio de lo que resulta de los cómputos o como lo queramos llamar, o los resultados que arrojan esas máquinas. Porque hay una vulnerabilidad que siempre está allí, que es la del manejo humano. Entonces, la experiencia para nosotros no ha sido buena. La experiencia en Venezuela, lamentablemente, ha sido de manipulación. Entonces yo creo que sin ser mi especialidad, y me perdonan si digo algo que no sea razonable, pues desde el punto de vista del uso de la digitalización, pero yo creo que a nosotros nos convendría, la conclusión sería una mezcla, ¿verdad? De esas máquinas con la presencia humana, porque de hecho aquí ha habido muchas opiniones que han reflejado claramente que deberíamos volver a los papelitos y a contar los papelitos, como se decía, se hacía antes. Entonces, bueno, fíjate, en el caso de Edmundo González, hubo la presencia y hubo el trabajo ese enorme que se hizo con los comanditos. Y estuvo la gente pendiente de los resultados y de que esas actas pasaran a miembros, inclusive de la Guardia Nacional, que se prestaron a colaborar y sacarlos para que no pudieran ser manipuladas los resultados. Si hubo que hacer eso, si tú tenías que tener testigos, personas alertas, comanditos, aliados para sacar las actas para poder probar el resultado de las elecciones, entonces no es 100% seguro, ¿verdad? Bueno, doctora, una última pregunta. En el caso hablando ya como una ciudadana eh, que vive el día a día en esta situación, pero que piensa en cosas que le desearía tener, que le gustaría tener. ¿Cómo imagina usted ese futuro dentro de una gobernanza, hablando de gobernanza como gestión pública, dentro de una ciudadanización, esa nueva construcción del ciudadano dentro de ciertos valores, dentro de la confianza, confianza en el sistema, confianza en las instituciones? Y la tecnología, la digitalización, ¿cómo imagina usted ese futuro? Mira, ese futuro indudablemente ya está presente aquí, te lo digo porque hablando del área de donde yo vengo, de los tribunales, en los tribunales está presente. Ujú. Y las audiencias se registran en la computadora. Y decía el proyecto de modernización del proceso penal concretamente que deberían desaparecer los expedientes, que no deberíamos tener todavía de folio, que lo que debería quedar después de cada audiencia era un pequeño disquete o algo como un resumen de lo que había pasado en la audiencia, porque eso era para agilizar, en este caso concreto que te estoy hablando, el proceso penal. Y eso es muy bueno.
Eso me parecía excelente y realmente me quedé con las ganas de ver lo que así fuera, porque muy lamentablemente volvimos a los expedientes y estamos otra vez con esa historia de los folios, de la engrapada, inclusive en los tribunales tienen máquinas fotocopiadoras para que puedan las partes pedir en algunos tribunales copia de las actuaciones y toda esa historia que se quedó atrás, ¿verdad? Que es muy lamentable que así sea. Ahora bien, yo creo que lo que yo quisiera es ver una Venezuela con la independencia de poderes como es fundamental, ¿verdad? Como ciudadana, que sea un poder electoral independiente, un Consejo Nacional Electoral independiente que pueda ser confiable en cuanto a los resultados que se den de los procesos que allí se sigan, que no haya manipulación posible y habría que ver cómo se arregla eso. Y además de todo, que nosotros como ciudadanos, cuando vayamos a elecciones, sobre todo, podamos tener confianza en que esos son los resultados y que se van a respetar, porque eso es lo que da la tranquilidad para vivir en democracia, porque de eso se trata. Se trata del respeto a la voluntad popular, que eso es lo que está en juego cuando hablamos de estos procedimientos. Perfecto. Bueno, doctora, el tiempo se nos ha acabado. Yo realmente le agradezco haber compartido estos minutos bueno, enterarnos un poco más de lo que usted bien venía mencionando, de lo que era el devolver mi voto, ¿no? Que es algo Así que es. sí que causó mucha impresión en el momento que lo dijo. Y bueno, también me agrada mucho saber, pues, ese deseo, esa voluntad que usted tiene de nuevamente ver nuestras instituciones en Venezuela digitalizada, ver cómo ese Claro, proceso de cambio, de revolución tecnológica empieza a incluirse dentro de los procesos y empezamos a ver cambios significativos en los procesos y en los servicios públicos, porque a la final de sí. eso se trata, de empezar a ver cambios, ¿no? Es muy necesario, es indispensable el poder ver las decisiones en la computadora, el poder hacerse presente en un acto vía internet. Todo es facilidad para que la vida funcione y la Es vida correcto, cívica, la vida ciudadana, especialmente. es correcto. Doctora, muchísimas gracias. A ti, gracias por la invitación. Gracias y bienvenida siempre, por supuesto. Gracias, gracias.